Bienvenidos a una nueva edición de Diseño para Todos. Hoy vamos a ver cómo es una blockchain en Ethereum. ¿Qué es un contrato? Nos lleva seguramente al gran capítulo de Los Simpson. Pero tratemos de ser un poquito más serios y digamos que un contrato regula el intercambio de bienes y servicios entre dos partes. Vemos aquí un ejemplo, ¿no? Donde tenemos una persona que quiere vender un inmueble y otra persona que a cambio está dispuesta a cederle dinero. Y aparecen intermediarios que son las entidades que certifican la validez de una operación. Por ejemplo, aparecen bancos, escribanos, abogados, que permiten interceder entre las partes y, basándose en la confianza, realizan un proceso de certificación que en realidad es opaco para ambas partes. Por otra parte, estos intermediarios centralizan el proceso de validación de la información. El objetivo que tiene un smart contract es descentralizar y transparentar ese proceso de intercambio, reemplazando a las entidades intermediarias por un algoritmo. A la hora de pensar en un contrato, muchas veces nos viene a la mente la compra de una casa o de un auto o la transferencia de dinero entre personas. Pero un contrato también puede involucrar algo tan sencillo como este ejemplo, una máquina expendedora de bebidas. Entonces, si yo pongo un billete y selecciono una bebida, el contrato dice que yo debería recibir una lata de esa bebida. Y aquí no hay ninguna entidad regulatoria, sino un algoritmo que es el que regula la máquina expendedora y es el que permite descentralizar la venta de esta bebida. Y aquí es donde entra Ethereum, como una plataforma que permite el intercambio de bienes y servicios a partir de los smart contracts, que son los que van a reemplazar mediante un algoritmo a las entidades regulatorias. Algunas características de Ethereum. Los usuarios aquí son los dueños de la información, a diferencia de los contratos comunes donde el proceso era opaco para ambas partes. Las aplicaciones son descentralizadas, es decir, no hay un nodo central que actúe como fuente de la verdad. Y todos y nadie en especial es dueño de la blockchain donde corre Ethereum. Es decir, tenemos una red distribuida donde la base de datos se comparte en cada uno de los nodos y no hay un nodo que tenga más preponderancia que otro. Como dijimos antes, los smart contracts utilizan un algoritmo para certificar la validez de la información que vamos a guardar dentro de nuestra base de datos o blockchain. El algoritmo sigue siendo, en definitiva, un conjunto de instrucciones. Ahora bien, ejecutar estas instrucciones dentro de la máquina virtual de Ethereum tiene un costo y ese costo debemos pagarlo. ¿Cómo lo vamos a pagar? Mediante una moneda cuya denominación principal es el Ether. Aquí vemos la topología de una red basada en Ethereum, donde vemos que todos los nodos tienen una Ethereum Virtual Machine sobre la cual se ejecutan los smart contracts, es decir, el algoritmo se ejecuta en cada una de estas máquinas. A diferencia de Bitcoin, Ethereum garantiza ser Turing Complete. ¿Qué significa esto en criollo? Que tenemos las tres estructuras básicas de la programación estructurada. La secuencia, es decir, una instrucción que se ejecuta luego de la otra, la estructura de selección o el if, y la estructura de repetición que conocerás en sus diferentes versiones, ¿no? For, while, repeat until, etc. Algunas características de la Virtual Machine de Ethereum. Primero que nada, su determinismo. Siempre que partamos de un estado inicial y ejecutemos alguna de las funciones de nuestro smart contract, llegaremos al mismo estado final. Más adelante vamos a ver en qué consiste exactamente un smart contract. Por otra parte, cada nodo actúa de forma aislada y procesa los smart contracts en forma independiente. Recordemos que al ser determinística, también llegan todos al mismo estado final. Y por último, esto es bastante importante al ser Turing Complete, garantiza la finalización de cada algoritmo. ¿Esto qué significa? Evita entrar en loops infinitos que bloqueen
mi blockchain, ¿no? Es decir, si yo estoy dentro de un smart contract que tiene un error de programación, tengo que garantizar que no haya un while true que me bloquee toda la blockchain. Vamos a ver cuál es el mecanismo por el cual la Virtual Machine de Ethereum garantiza que no entremos en un loop infinito. Como hemos dicho antes, cada una de las operaciones incurre en un cierto costo que a los términos de Ethereum se llama gas. Gas asociado a combustible o nafta dentro de nuestro país, Argentina. El que manda a ejecutar el algoritmo, es decir, la persona que pide la ejecución de un smart contract, establece cuál es el límite de gas que quiere pagar. Cuando el algoritmo sobrepasa ese máximo, la transacción automáticamente se cancela. Esta es una forma fácil de decir, bueno, evidentemente, si no completaste después de un cierto gas, porque hablamos de gas como un equivalente a tiempo de procesamiento, bueno, lo más probable es que haya algún error en el algoritmo dentro del smart contract que estamos procesando. Bajemos lo que dijimos antes a un ejemplo práctico. Supongamos que estamos en una función dentro de nuestro smart contract que tiene estas tres líneas. Recibimos un parámetro dentro de la función y lo que hacemos es incrementar una variable que nosotros tenemos dentro del smart contract. Luego hacemos un cálculo que está opaco, digamos, por fines didácticos, y lo guardamos en una variable local valor 2, y lo que hacemos es devolver el resultado de la suma de valor y valor 2. La primera línea incurre en 45 gas de costo, la segunda en 15 y la tercera en 40. Es decir, que para poder ejecutar esta función yo necesito 100 gas. El gas es un valor relativo. Esto se da ¿por qué? Porque si yo tengo un costo fijo de, aquí estamos hablando de Gigaway, y el valor de Ethereum baja o sube, eso hace que por ahí yo esté especulando con ejecutar o no mi smart contract a la espera de que Ethereum baje y eso me cueste menos plata, ¿no? Entonces, en general, para evitar esas fluctuaciones, ¿no? Donde de repente se procesan pocos smart contracts a la espera de que baje el precio de Ethereum, lo que se suele hacer es, bueno, hablar en términos relativos de cuál es el valor del combustible, del gas, y después dar un precio orientativo de hasta cuánto uno quiere pagar para que le procesen el contrato. ¿Sí? Por ejemplo, yo acá digo que quiero pagar 20 GWh por cada unidad de gas. Entonces, vamos ahora sí, con todo esto de base, a ver qué ocurre dentro de la Virtual Machine de Ethereum. Cada vez que yo quiero procesar un smart contract, debo indicar cuál es el límite de combustible que estoy esperando tener por procesar esa transacción. En este caso, estaba pasando un valor de 150. En los términos, en los conceptos de lo que es Ethereum, esto se conoce ahora como gas limit. Antes era un poquito menos representativo, el nombre era Star Gas. Pero bueno, 150 está muy bien porque supera a los 100 gas que efectivamente necesita esta función para poder procesarse. Entonces, bueno, serán 100 gas los que voy a pagar y los otros 50 quedarán para otra ocasión. Ahora pasemos el combustible a una moneda Ethereum concreta. Yo dije antes, bueno, voy a pagar 20 GWh por cada unidad de gas, lo cual me lleva a que 20 GWh por 100 gas me da 2000 GWh. De esos 2000 GWh hay 1500 que se pagan como comisión base. ¿De dónde sale ese número? ¿Fijo? No, eso fluctúa minuto a minuto y eso se va ajustando. Se ajusta en la red. Y acá lo que me dicen es que, bueno, por cada unidad de gas yo voy a tener que pagar 15 GWh. Es decir, bueno, 15 GWh por 100 gas, que fue lo que incurrió la ejecución de esta función, me da esos 1500 GWh de los 2000 que yo pagué.
¿Qué pasa con esos 1500 GB? Desaparecen de la red, es decir, se queman. Se queman directamente. Es parte del costo que desaparece. Y bueno, de los 15 GB por unidad de gas quedan 5 de los originales 20 que yo dije, ¿no? Bien, esos 5 GB van a parar a un actor que todavía no presentamos, que es el minero. Que por ahora digamos que es quien va a validar este smart contract. Es decir, va a encontrar que este smart contract está ok. Luego de procesar esa validación y bueno, ser el ganador de esa contienda que vemos más adelante, le voy a estar pagando 5 GB por 100 gas, con lo cual me da 500 GB. Vamos a este segundo ejemplo práctico, en el cual el límite no me va a alcanzar. Supongamos que tenemos estas 4 operaciones de otra función, en la cual tenemos las primeras líneas que incurren en 45 gas, 25 gas, ¿no? Acá ya estamos en 70 gas en total, y otra operación que lleva 50 gas y la última de 40. El total necesario para poder ejecutar toda esta operación es 160 gas. Pero yo le dije que mi límite de combustible era 100. Claramente 100 no cubre 160. De hecho, en la tercera operación me voy del límite. No me estoy pasando porque llego a 120. ¿Qué pasa cuando se trata de ejecutar el smart contract? Bien, al llegar a la tercera línea, vemos que tras ejecutar las 3 operaciones nos pasamos del límite de gas, con lo cual el smart contract se agrega a la blockchain como no completado. Y esto es lo que permite prevenir un while que no tiene un corte, ¿no? Es decir, en cuanto yo supere el límite de gas, el smart contract se va a cortar, es decir, el procesamiento del smart contract se corta y lo agregamos para que, por supuesto, la persona que pidió procesar vea que efectivamente hubo un error, que no quede la duda de qué pasó con ese smart contract, ¿sí? Pero no vamos a poder completar la operación exitosamente, ¿no? Y vamos a haber perdido ese límite de gas que nosotros dijimos. En cuanto a pasar de gas a la moneda de Ethereum, no cambia demasiado lo que pasaba antes, ¿no? Vamos a seguir pagándole al minero que fue el primero en validar nuestro bloque, ¿sí? Nuestra transacción dentro del bloque, y el resto, que son los 1500 GB, se van a perder, ¿sí? Se queman y desaparecen. Hablamos anteriormente de los nodos mineros. ¿Quiénes son? Bueno, hay nodos que, además de tener la Ethereum Virtual Machine, tienen una gran capacidad de procesamiento y son justamente los que van a encargarse de validar los bloques que quieren formar parte de la blockchain. Cada vez que pedimos ejecutar una función dentro de un smart contract, se produce una transacción. Agrupando varias transacciones tenemos el concepto de bloque. Y así llegamos al conjunto de bloques que da origen a la base de datos o blockchain. La información de una transacción se puede pasar a través de una función que se llama función de hashing y que nos da como resultado un número de longitud fija. A su vez, todos los hashes de cada una de las transacciones se pasan por otra función de hashing, generando el número de hash de un bloque. ¿Cuál es el trabajo que hacen los mineros? Vamos a ver un ejemplo para que se entienda mejor cuál es el trabajo que hacen los nodos mineros. Supongamos aquí que tenemos este string hola mundo y queremos obtener la función de hasheo. Tenemos muchas funciones de hashing, aquí se las mostramos, pero yo voy a elegir la SHA-256, que me va a generar una tira de 256 bytes representados aquí por
un número hexadecimal. Si yo hago hash, fíjense que obtengo este número. Ahora bien, ¿qué pasaría si yo repito muchas veces el mismo string hola mundo? Eso no va a generar un hash más grande que los 256 bytes. ¿Sí? Simplemente genera otro número. Por otra parte, algo interesante es que si bien hola mundo, fíjense que ustedes arranca con 0, P89 y termina en E2F, el hecho de agregarle un signo de admiración produce un resultado absolutamente diferente, ¿no? O sea, la dispersión que hay en los resultados de esta función es bastante grande. Volvemos a aplicar la misma función de hash para este contenido, hello world. Ahora bien, imagínense que el nodo minero tuviera que encontrar un número que concatenado a este hello world, incluyéndole el signo de admiración, me dé como resultado un número que tenga los primeros 4 dígitos en 0. Es decir, tendría que hacer una prueba por fuerza bruta de hello world 1 y verificar si los primeros 4 dígitos comienzan con 0. Bueno, no me dio con 1, pruebo con 2, tampoco me da, pruebo con 3, aparece un 0, ¿sí? Pero, como dijimos que la función de hashing tiene alta dispersión, cuando pido hello world de 4, vuelta otra vez a no comenzar con 0. Eso no me hace que yo me acerque, ¿sí? Tengo que seguir probando una y otra vez hasta que finalmente, cuando llego al 4250, finalmente obtengo como resultado un número de hash que comienza con 4 ceros, ¿sí? Esto es lo que se llama la proof of work, ¿sí? Y la idea de encontrar los primeros n dígitos en 0 es básicamente lo que se denomina el algoritmo de consenso, ¿sí? Y mientras más ceros yo tengo que proveer, ¿sí? O sea, mientras más ceros me pidan, mayor será la dificultad para ir agregando bloques dentro de mi blockchain. Un bloque dentro de la blockchain almacena cierta información. Esa información produce, mediante la función de transformación de hashing, un número que es, en este caso, un hash de 256. Para poder transformarlo en un hash cuyos primeros 4 dígitos sean 0, en este caso porque está setapeado así, ¿no? O sea, está configurado para buscar un número que me produzca los primeros 4 dígitos en 0, yo activo la función de minado, ¿no? O sea, esta función de minado va a buscar cuál es el número que va a hacer que este contenido más este número me produzca este hash, ¿no? Donde los primeros 4 dígitos son 0. Ese número es lo que se llama nonce. Ese es el campo nonce. La información que yo puedo guardar puede ser una película, puede ser lo que yo quiera, ¿no? En este caso es la formación de Argentinos Juniors del 84, que salió campeón en ese momento, que jugaba muy lindo y por eso me quedó. Entonces, si yo me llevo esta información, esta misma información, puedo tenerla acá, puedo incluso particionarla, ¿no? Y puedo tenerla aquí. Puedo tener incluso la formación de Ferro de 1984, Basigalup, Agonil, Cooper, Marchesini, Garré, y vamos a detenernos ahí. Y acá tengo un formato de cadena de bloques, ¿no? Es decir, tengo un blockchain en el cual el primer bloque tiene esta información, el segundo bloque esta información, el tercero esta información. Si yo mando a minar, voy a obtener el valor de nonce, que es 42.496, y eso produce este hash. Un dato interesante es que dentro de la blockchain nosotros guardamos el hash de cada bloque y el hash del bloque anterior. Es decir, en el caso del primer bloque no tenemos ese valor, pero sí lo tenemos aquí, ¿ven? Acá está en rojito en este simulador de blockchain porque justamente
este bloque no está validado, es decir, no se hizo lo que se llama la proof of work, ¿no? Es decir, no tenemos el algoritmo de consenso ejecutado porque este nonce no produce un hash que respete que los 4 primeros dígitos sean 0. Entonces, si yo lo mino, voy a obtener un nuevo valor de nonce que me va a dar el hash donde esa proof of work ya está resuelta, ¿no? Entonces ya tengo en azul el bloque 1, el bloque 2 y falta nada más que el bloque 3, que ahora tendrá su propio nonce y eso me dará finalmente 206.706, que es, bueno, me da este hash que, como ustedes ven, comienza con los primeros 4 dígitos en 0, ¿no? Y los anteriores se van pasando hacia el bloque siguiente. Ahora, ¿qué pasa si yo agrego una coma, ¿no? Algo tan casi imperceptible como que el Pepe Castro le agrega una coma. Bueno, lo que pasa es que el hash ya no respeta con este nonce tener los primeros 4 dígitos en 0, con lo cual se rompió este bloque dentro de la cadena, pero además se rompió el siguiente, ¿no? Porque al buscar la información del anterior, o bien me quedó el hash viejo que no coincide, o el hash nuevo no respeta el valor que debería respetar, ¿no? 0000. Para eso tengo que mandarlo a minar nuevamente, obtener un nuevo nonce que va a ser distinto del anterior. Y además, la otra cosa que pasa, ¿no?, es que para este hash también participa el hash del bloque anterior, con lo cual esto está roto, ¿no? O sea, lo que necesitamos es volverlo a minar, ¿no? Esto le da cierta seguridad a la blockchain, ¿no? Porque tenemos que encontrar siempre un nonce en base al contenido del bloque de lo que vamos a insertar, ¿no? Y cualquiera que quiera cambiar información del bloque, aunque, digamos, técnicamente está trabajándose con valores inmutables, si uno quisiera hacerlo, rompería toda la cadena de bloques desde el bloque que se tomó en adelante, ¿no? Con lo cual es fácil saber cuál es el bloque dañado. ¿Cuál es el trabajo entonces que hacen los mineros? Encontrar el número llamado nonce que produce un hash adecuado para la configuración de la blockchain. Es decir, si son 4, 5 o n dígitos en 0, allí residirá la dificultad de poder insertar un bloque dentro de la blockchain, y hay una competencia entre los mineros para ver quién encuentra ese nonce primero. Como hemos visto, el primer minero que encuentra ese nonce va a recibir un fee o una recompensa por los servicios prestados. Por otra parte, los nodos mineros mantienen la blockchain actualizada en cada uno de los peers, y eso permite que la blockchain se vuelva tolerante a fallos. Pueden caerse nodos o aparecer nuevos nodos, y eso aumenta la capacidad de backup de la blockchain. Datos interesantes. Tenés esta página que permite conocer cuáles son los nodos activos de Ethereum en el mundo. Aquí tenemos los 10 países top de nodos Ethereum, y en particular podemos ver que para Argentina en este momento hay un solo nodo levantado. Antes, hace un mes, había 2, e incluso, bueno, tenemos información estadística de todo tipo. Ahora que tenemos en claro algunos conceptos, vamos a ver cómo es el camino que sigue una transacción. Nosotros vamos a tener que utilizar algún tipo de aplicación. En este caso se está haciendo referencia a MyEtherWallet, que es una posible aplicación dentro de las muchas que hay, a partir de la cual nosotros nos logueamos y generamos una transacción, la firmamos. Una vez que la firmamos, entra dentro de un pool de transacciones junto con muchas otras transacciones que están dando vueltas en esa misma red privada. Los mineros van a tomar alguna de esas transacciones a partir de algún criterio, ¿no? Puede ser, lo más probable es que
aquellas transacciones que paguen mejor van a ser las primeras que van a tratar de tomar, porque obviamente van a querer tomar el fee más alto, ¿no? Van a querer tener una buena recompensa. Una vez que tienen la cantidad suficiente para construir un bloque, lo que tienen que hacer a partir de ahí es encontrar el nonce, ¿no? Es decir, van a hacer la actividad de minado para encontrar cuál es el número que les va a dar el hash con la dificultad que les pide la blockchain, ¿no? Cada blockchain se configura con una determinada dificultad, ¿no? Y eso, por supuesto, hace que los mineros tarden menos o más en encontrar ese nonce. Para que se den una idea, más o menos se genera un nuevo bloque cada 10 minutos, ¿no? Con lo cual la dificultad es bastante más alta de lo que estuvimos viendo en nuestra demo. Pero bueno, una vez que se encuentra ese nonce, y si el minero ganó, lo que hace es avisar, digamos, mandar una señal, un broadcast al resto de los mineros diciendo: yo ya encontré este bloque, lo agrega a la blockchain, ¿no? Y le pasa ese bloque al resto de los nodos para que lo agreguen, porque recordemos que no hay un nodo central, sino que son peers que tienen toda la misma jerarquía, ¿no? Entonces ese bloque se agrega en todas las blockchains de todos los nodos que conforman esa red. Si quieren conocer cómo es el formato de una transacción en Ethereum, pueden ingresar a este link, donde van a poder navegar las últimas transacciones o buscar alguna en particular si ustedes quieren, ingresar en alguna de ellas y ver la información que tiene asociada, ¿no? Donde van a ver todos los conceptos que nosotros vimos aplicados concretamente a una blockchain real. El precio que se pagó por ejecutar la transacción, es decir, por ejecutar el código del smart contract asociado, cuál es la cuenta que estuvo pagando para ejecutar este smart contract, el hash de la transacción, mucha más información que pueden ver aquí. Y en particular, recordemos que toda transacción nace a partir de un bloque que agrupa n transacciones, ¿no? En este caso, este bloque, fíjense que agrupó 333 transacciones y trabajó, bueno, justamente con 96 smart contracts. Aquí van a poder ver, por ejemplo, cuál es la cantidad de Ether que se quemó, porque no fue a parar a ningún minero, ¿no? Antes todo lo que se procesaba iba a parar al minero que obtenía la recompensa por encontrar el nonce primero. Bueno, acá ahora hay una parte que va para el minero y el resto se quema, ¿no? Como que desaparece. Y van a poder encontrar la dificultad de la blockchain, información sobre el nonce, que van a ver que es un número bastante más grande de los ejemplos que estuvimos trabajando. Dentro del parent hash vamos a poder pegarle al bloque anterior, entre muchas otras cosas. Los invito a que lo naveguen y disfruten ustedes mismos. ¿Cuáles son los ataques más comunes que podemos encontrar en una blockchain? La primera es la Distributed Denial of Service, que consiste en un hacker accediendo a varios dispositivos, algunos que pueden tener fallas de seguridad, y desde esos dispositivos se manda información falsa a la red. Esto no causa un problema en sí dentro de la blockchain. No vamos a guardar esa información falsa dentro de la blockchain porque se va a filtrar. Pero ¿qué es lo que sucede? Lo que termina pasando es que el servicio de la red se ralentiza notablemente. Porque lo que hay que hacer es, bueno, despejar cuál es la información correcta de la falsa y además detectar cuáles son esos dispositivos para sacarlos de la red, ¿no? Eso lleva un tiempo y bueno, eso produce una degradación notable de la performance de la red privada. Y por otra parte tenemos el 51% attack, que consiste, a grosso modo, lo vamos a tratar de explicar de una manera un poquito más simplificada, pero vimos anteriormente que si yo modifico un bloque, eso produce cambios en los bloques siguientes. Por lo tanto, si yo
soy un minero malicioso, soy esta persona que está aquí en rojo, y quiero cambiar la información de un bloque, lo que yo tengo que hacer es tener una gran capacidad para generar varios bloques a la vez. ¿Por qué es esto? Porque en caso de duda, si hay un minero que propone dos bloques o un bloque y otro minero que propone 2, 3, 4, n bloques, bueno, a la hora de elegir dentro de la blockchain, los peers lo que van a hacer es elegir el minero que proponga más bloques en sí, ¿no? Es decir, si hay un minero que dice, no, este es el bloque que yo propongo, y otro dice, bueno, yo propongo menos bloques, el mismo minero dice, no, está bien, bueno, vos me ganaste, ¿sí? Sigamos la blockchain que tiene más bloques, ¿no? Porque se supone que es el que tiene la posta. Ahora bien, para poder generar nuevos bloques, nosotros tenemos que encontrar los nonce de cada uno de esos bloques. Es decir, cada uno de estos bloques maliciosos que nosotros queremos generar tienen un costo computacional alto. Es decir, tenemos que tener una gran capacidad para lograr ir más rápido que los nodos mineros del resto de la red, ¿no? Es decir, no lo podemos hacer con una sola máquina, porque el resto de la red es mucho más rápida que nosotros. Por eso se menciona, ¿no?, este porcentaje de tenemos que tener un poquito más de la mitad de la capacidad de toda la red para poder generar una cadena de bloques maliciosa. Y eso, bueno, eso vuelve innecesario seguir contando. Es decir, si yo necesito tener prácticamente más plata que el banco, no me conviene ir a robar al banco, ¿no? Es decir, la lógica que sigue es esa. Incluso la segunda lógica que sigue es que si hay un ataque y mi blockchain se vuelve vulnerable, ¿cuánto vale la red de Ethereum? No vale nada, ¿no? Entonces, otra de las lógicas que se sigue para encontrar que no tiene sentido robarse Ethers de Ethereum es que en el momento en el que yo me hago con un montón de Ether y se detecta que se produjo a través de un ataque, y bueno, mi Ether deja de tener valor, porque la moneda, recordemos que siempre se basa en la confianza, ¿no? Mencionábamos anteriormente el Proof of Work, y lo vamos a comparar con otra metodología que está surgiendo desde hace poco, que es el Proof of Stake. En el Proof of Work tenemos una serie de mineros que tienen que encontrar, mediante el algoritmo de consenso, cuál es el número, el nonce, que le corresponde al hash de cada uno de los bloques. Esto no ocurre en el Proof of Stake, donde básicamente lo que hay es una especie de token que se va pasando en forma equitativa a cada uno de los peers, de manera de que, bueno, cada uno vaya construyendo la información de los bloques correspondientes. Esto tiene como consecuencias que, bueno, no hay recompensa aquí, no existe el concepto de minero en el Proof of Stake, simplemente se va pasando el token a partir de la confianza que se tiene en cada uno de los nodos que va a generar la información de la blockchain, mientras que en el Proof of Work sí hay una recompensa, y esa recompensa y ese trabajo y ese costo computacional es el que mantienen la red protegida, como hemos visto, a partir de que necesitamos tener una muy alta capacidad de procesamiento dentro de la red para poder generar bloques maliciosos. ¿Cuál es la ventaja que propone el Proof of Stake? Bueno, el menor consumo de la energía, ¿no? Que la cantidad de energía que es necesaria para mantener una blockchain está empezando a ser preocupante. Pero bueno, por el momento las redes Ethereum que proponen este Proof of Stake todavía no pegaron el salto de masividad que se está buscando. Vamos a continuación a los bifes. Anteriormente vimos que en cada transacción aparecía una cuenta de origen y una cuenta de destino.
Vamos a aclarar aquí que tenemos dos tipos de cuentas. Las cuentas que pertenecen a personas físicas que se crean mediante alguna aplicación como la wallet de Ethereum, y las cuentas de smart contracts, las que permiten almacenar el código que se va a ejecutar. Esta distinción entre cuentas externas y cuentas de contrato nos va a ser útil más adelante. Ahora bien, ¿qué necesitamos para poder tener nuestra propia red Ethereum en la máquina? En principio, Node, NPM, y aquí empezamos a tener las cosas más específicas de Ethereum. Hay una implementación en lenguaje Go que es Geth. Lo instalamos haciendo npm install globally Geth. Seguimos instalando Truffle o Trufa, que es la herramienta que nos va a permitir migrar y hacer el testeo unitario de nuestros smart contracts. Lo vamos a instalar también con npm install global Truffle. El lenguaje en el que vamos a definir los smart contracts es Solidity y también se instala con npm. npm install global Solidity. Y por último vamos a instalar Ganache, que es una herramienta que nos va a permitir visualizar nuestra blockchain de una manera bastante amena. Una vez más es hora de npm install Ganache. Vamos a crear una blockchain en nuestra máquina local, para lo cual lo que tenemos que hacer es generar un archivo que represente el bloque inicial, llamado también Génesis. Muy bien, estoy parado en el directorio de mi usuario. Voy a crear el directorio blockchain. Perfecto, ahora me voy a posicionar dentro de él. Vamos a ver que no hay ningún archivo. Me voy a otra terminal porque aquí tengo bajado el repositorio donde creé un archivo Genesis JSON que me bajé, por supuesto, investigando de internet. Este JSON lo que contiene es el identificador del bloque inicial, que es 143, y algunas otras configuraciones importantes como la dificultad predefinida o el límite de gas que vamos a utilizar. Cuando ya haya creado mi directorio, que ya lo hice, voy a copiar el archivito JSON a ese directorio, a esa blockchain. Ahora me vuelvo aquí, veo que está generado ese archivo, me lo acabo de copiar, y ahora sí ya es el momento de invocar el comando get, pasándole cuál es el subdirectorio donde van a ir a parar todos los archivos, donde se va a terminar guardando toda la información de mi blockchain. La otra cosa que hay que definirles y cuál es la configuración que hay que pasar es cuál es el archivo donde está la información con el bloque inicial, que en nuestro caso le pusimos un lindo nombre que es genesis.json. Acabamos de ejecutarlo y eso nos acaba de crear nuestra blockchain, Si vamos a navegar un poquito, vamos a ver aquí que dentro de data ya tenemos información de la blockchain. Hemos creado la blockchain, pero todavía no estamos levantando la blockchain para poder escuchar pedidos y para poder agregar nueva información, nuevos bloques. Eso lo tenemos que hacer mediante este largo comando get, en el cual podemos especificar diferentes parámetros, el puerto en el que vamos a estar escuchando los pedidos para que lleguen a la Ethereum Virtual Machine, cuál es el identificador de la red, que en este caso es 58.343. Podemos estar participando de múltiples redes Ethereum dentro de nuestro nodo. El hecho de que vamos a querer levantar inicialmente con fines didácticos esta blockchain va a hacer que vamos a ser el único peer, por lo tanto el comando get va a recibir como configuración max peers en 0, y además la otra cosa que vamos a hacer es que no vaya buscando nuevos nodos para agregar a la red. Por otra parte,
tenemos que especificar dónde está la información de nuestra blockchain, como hemos hecho cuando tuvimos que crearlo. Otra cosa que tenemos que hacer es definir cuáles son los servicios que vamos a levantar inicialmente. Algunos interesantes, digamos, Web3 es el que permite levantar un servidor HTTP para que los clientes se conecten. El servicio de minado se levanta aparte. Personal es el que permite crear estas cuentas tanto externas como de los smart contracts, como hemos hablado antes. Y hay algunas otras configuraciones que prefiero no entrar en demasiados detalles porque si no se va a alargar bastante el video. Levantemos nomás la blockchain. Y ahora sí podemos jugar un poquito. Pero para jugar necesitamos conectarnos desde un cliente hacia nuestro server, que es donde reside la blockchain, ¿no? Estamos hablando del mismo equipo, por supuesto, pero lógicamente están cumpliendo dos roles diferentes. Vamos entonces a conectarnos ejecutando el comando get attach. Lo vamos a hacer vía HTTP, así que el puerto que vamos a utilizar es el 8543, que es el que definimos nosotros anteriormente, y la dirección IP, que en este caso es la local. Bienvenidos entonces a la consola de JavaScript. Fíjense que pese a estar construido en Go, la consola trabaja en JavaScript. Vamos a ver qué comandos podemos ejecutar desde la consola. Una de las cosas que podemos hacer es crear una nueva cuenta. Por ejemplo, haciendo esto. Habíamos levantado anteriormente el servicio personal, que es el que nos permite ver la información de las cuentas. Y en particular, uno de los mensajes que nosotros podemos mandar es new account, que pasándole la password nos devuelve una nueva cuenta. En particular, lo que vamos a estar viendo en este momento es el hash de esa nueva cuenta. Si ahora vemos la lista de cuentas, vamos a ver que, bueno, a la que existía inicialmente, que era esta, se le agregó esta otra, ¿sí? Y como en definitiva estamos en una consola de JavaScript, ¿qué es personal? Personal es un objeto global que tiene la capacidad de tener métodos definidos, por supuesto, dentro del formato de JavaScript como lambdas o functions. Aquí vemos justamente new account, que es la que nosotros estuvimos viendo, y después también tiene atributos, como en el caso de tener un account o una billetera, una wallet de Ethereum. Ahora bien, ¿por qué creamos una cuenta? Porque es una forma de poder luego instalar nuestro smart contract. Es decir, nos sirve tanto para operar dentro de la red de Ethereum como para mandar a ejecutar el algoritmo que está dentro de un smart contract. Pero vamos a seguir con nuestra charla. Cuando levantamos la blockchain especificamos una serie de objetos globales. Además de personal está miner, que es el que encapsula todas las funcionalidades de minado. En particular vamos a utilizar miner start, que lo que permite a partir de ahora es que podamos enviar transacciones para que luego sean insertadas en la blockchain como describimos anteriormente. Y ustedes se preguntarán, ¿tengo que hacer esto cada vez que restarteo mi máquina? Esto de iniciar la blockchain, conectarme a un cliente, levantar el servicio de minado. La respuesta es, por supuesto que no, porque tenemos justamente a Ganache, que es una herramienta que hemos instalado mediante npm dentro de este video. Y lo que hace Ganache cuando lo ejecutamos es levantarnos una serie de cuentas que podemos utilizar como cuentas de personas físicas, ¿no? Las externas, o bien para nuestros smart contracts. También vienen con una serie de ethers para gastar, importante, ¿no? Porque tenemos que ejecutar smart contracts para eso. Una serie de private keys. Tenemos el definido cuál es el precio del gas, el gas limit. Tiene su ID, que fíjense que es diferente del que habíamos configurado inicialmente. Y el puerto 8545, que es al que nos vamos a conectar. Ganache trae una UI que aquí te estamos mostrando. La podés descargar desde el repositorio.
En ella podés configurar varias blockchain, algo que está bastante interesante porque podés pegarle a blockchain que estén en distintos servidores, ¿no? Es decir, el nodo, el peer, actúa como servidor, ¿no? Y nosotros somos el cliente. Y además, bueno, podés configurar el puerto, el network ID, y la capacidad que tiene también es que el minado es o bien automático, esto significa que yo mando una transacción y automáticamente se suma a la blockchain, o bien podemos simular lo que pasa en una blockchain real, ¿no? Donde nosotros mandamos una transacción, participa del pool de las otras transacciones, los mineros eligen la transacción para ejecutar, buscan el nonce, y eso lleva, por supuesto, un tiempo importante, y esa demora está buena medirla cuando nosotros estamos desarrollando una aplicación. Y acá podemos definir cuál es el tiempo que lleva el minado, ¿no? O sea, de 30, 60 segundos a 10 minutos. Aquí en la solapa Workspace te mostramos que podés definirle un nombre a tu Workspace e incluso asociarla con algún proyecto, como yo lo tengo hecho, porque bueno, es lo que te vamos a mostrar a continuación. Una vez que esté todo ok y le damos Save and Restart, vas a ver que se ve gráficamente lo mismo que estábamos viendo antes en Ganache en la consola, ¿sí? Donde tenemos una serie de cuentas con su correspondiente Ether, alguno incluso ya está gastado porque tiene asociada una serie de transacciones. Podemos ver los bloques que componen la blockchain y por supuesto los bloques están compuestos de transacciones, así que eso también se puede visualizar. Ok, quiero desarrollar un smart contract. ¿Dónde lo puedo hacer? Tenés al menos dos opciones. En principio, dentro de la nube tenés Remix, que si le damos clic nos va a permitir irnos hacia aquí. Remix sirve como IDE de una serie de lenguajes que no solamente incluye Solidity, sino que fíjate que acá incluye también todos estos, ¿no? E incluso, como cosa interesante, permite que naveguemos una serie de ejemplos donde se va mostrando justamente la forma de construir un smart contract y algunas indicaciones que son muy útiles para cuando vos inicias. Tiene también autocompletado, que yo me posiciono acá, que no es tan inteligente como uno esperaría, pero tiene un syntax highlight y además esto está en la nube, no tenés que hacer absolutamente nada para descargarlo. Y la segunda opción es la que recomiendan la mayoría de las personas que trabajan en Solidity, que es ir por el viejo y confiable Visual Studio Code con el plugin que se llama justamente Solidity y es de Juan Blanco. ¿Cómo es la estructura de un proyecto de Solidity? Bueno, tiene varias cositas, ¿no? La primera que queremos contarte es la del Smart Contract, para lo cual vamos a levantar uno de los Smart Contracts que tenemos para dejarte acá, que lo subimos al repositorio. Y este Smart Contract está representando una billetera. ¿Qué podemos hacer en esa billetera? Poner plata y sacar plata. Tan sencillo como eso. Lo vamos a hacer a partir de un conjunto de cuentas que vamos a tener, ¿no? Y en esas cuentas vamos a tener direcciones, ¿no? Las direcciones que hemos visto recién en Ganache, que se asocian a personas físicas, y lo vamos a almacenar en este mapping que relaciona justamente address como clave y el saldo como valor de este mapa, ¿no? Ese mapping se asocia a lo que es el mapa o un dictionary si venís del palo de Smalltalk. Es decir, cuando uno mira lo que es un smart contract, ¿sí?, se parece mucho a lo que era un objeto, una clase, ¿sí? Es decir, es una estructura que tiene además comportamiento. Sí, efectivamente lo es. El contrato engloba una serie de funciones de acceso a al estado interno, a la estructura interna que tiene. En particular, billetera tiene ese mapa con clave valor y después tiene una serie de
funciones, métodos, como los quieras llamar. El método poner, fíjense que define el tipo address y el nombre de la referencia es owner, ¿sí? Y el tipo int y el nombre de la referencia es how much. Y fíjense en particular que estamos definiendo tipos bastante específicos para manipular la información. Es decir, un int de 256, hay int de 128 y hay ints más chicos, ¿no? ¿Por qué es esto? Porque un smart contract está viviendo dentro de una blockchain que tiene que procesar varios nodos. Entonces, hay que tener cuidado acá con el tamaño que nosotros vamos a darle a esa, digamos, a ese smart contract, ¿no? Porque la información que vamos a guardar va a tener que estar replicada en cada uno de los nodos. Entonces, hay dos cosas que se vuelven importantes. La primera es el tamaño de lo que nosotros vamos a necesitar, ¿no? Si nosotros definimos demasiados bytes indiscriminadamente, eso va a hacer que nuestro smart contract necesite mayor capacidad para poder almacenar la información que tenemos ahí adentro. Y la segunda cosa, que tampoco es menor, es el costo de procesamiento. Es decir, esto también tiene que procesarse en cada uno de los nodos. El tiempo que procesa se paga, ¿no? Estamos pagando gas por cada tiempo de procesamiento. Entonces, operaciones costosas, como por ejemplo la concatenación de strings, se tratan de evitar por este motivo. Entonces, tenemos ciertas restricciones nuevas que posiblemente en los lenguajes modernos no las tengamos, o quizás nos hayamos olvidado, los más viejitos, de lo que costaba ese tipo de operaciones, ¿no? O sea, obtener un número random, ¿no? O sea, hacer operaciones múltiples requiere un costo de procesamiento, y nosotros queremos evitar que nuestro smart contract sea caro de procesar, porque eso va a redundar en que lo quieran usar o no lo quieran usar, ¿no? Entonces, bueno, básicamente con esto dicho, uno puede pensar en que volvimos a Assembler, pero no. Tenemos cierto margen para diseñar, ¿no? O sea, en la función put, acá por ejemplo, lo que vamos a hacer es agregarle, ¿sí?, al valor que nosotros tenemos, el valor que nos pasan como parámetro, ¿no? Esto, digamos, no requiere demasiada explicación, ¿no? Wallet Owner permite obtener el valor del mapa de la billetera para esa dirección, ¿no? Y después lo que hacemos, una vez que lo sumamos, es lo ponemos dentro de la billetera nuevamente. Pero una cosa interesante que tiene tanto poner como sacar plata en la billetera es que podemos agregar una validación para ambos casos sin repetir la misma línea de código, ¿no? Y sin necesidad de llamar a una función, ¿no? Lo que nosotros vamos a hacer es, le vamos a agregar un modificador que, por ejemplo, agrega la validación de que el valor que recibamos sea positivo. Y esto lo hacemos tanto para put como para withdraw. Y lo que hacemos aquí es, primero, invocar la validación, y luego, con este underscore, es llamar a la función propiamente dicha, ¿no? O sea, será put o será withdraw, dependerá del caso, ¿no? Pero bueno, esto es una especie de decorator que nos permite Solidity hacer, y bueno, es una herramienta, es una abstracción que nos permite jugar un poquito para no duplicar código, ¿no? Entonces, una cosa interesante es ver qué nos ofrece cada lenguaje para poder diseñar. En el caso de sacar plata, simplemente le restamos la plata que nos dice, y previamente lo que queremos saber es que tengamos la plata suficiente para sacarla de la billetera, ¿no? Por último tenemos la función saldo, la que nos permite saber cuánta plata hay en la billetera. Y este es el primer ejemplo de un smart contract. Vamos a testear en forma unitaria y automatizada nuestro smart contract, para lo cual vamos a elegir el caso de uso retiro plata de la billetera, y eso nos genera 5 clases de equivalencia, ¿no? La primera es el caso feliz.
tengo 50 pesos y retiro menos de 50 pesos. El segundo caso feliz puede ser retirar todo lo que tengo, ¿no? O sea, tengo 50 pesos, retiro los 50 pesos. Y después tenemos tres casos en los cuales estamos esperando un error. Retirar un monto negativo nos tiene que tirar un error. Retirar 0 pesos nos tiene que tirar un error, ¿no? Y retirar más plata de la que tengo también tiene que tirar un error. Es decir, en el caso del monedero de 50 pesos, retirar 60 pesos, ¿no? Ya 51 pesos nos tiene que tirar error. Entonces, con estas 5 clases de equivalencia, vamos a implementar los casos de prueba. Si vamos dentro del proyecto a la carpeta test y abrimos este archivo, que como verán tiene extensión de JavaScript y tiene el formato de CommonJS con el sistema require, vemos aquí que se especifica para este contrato estos 5 casos de prueba, ¿no? Tenemos un par más porque están los de put, ¿no? Pero aquí tenemos todos los 5 casos de prueba implementados. Es decir, vamos a levantar nuestro smart contract, le vamos a poner 100 pesos o 100 mangos, para hablar más genéricamente. Estamos esperando dentro de este before each, es decir, esto va a ejecutar para cada uno de los tests, que tengamos como saldo inicial 100 pesos. Entonces, si yo quiero sacar 20 pesos, estoy esperando que el balance, el saldo, sea 80. Para lo cual, lo que estamos haciendo acá es generar un wallet new, ¿sí? Eso lo que nos da es una referencia a nuestro smart contract. Se parece mucho a objetos, por supuesto. Tenemos que hacer el put pasándole una cuenta válida, para lo cual lo que estamos haciendo acá es pidiéndole aquí que nos dé alguna de esas cuentas. Esto lo obtenemos de esta manera, ¿no? O sea, nos inyectan dentro del contrato la lista de cuentas posibles. Y bueno, y lo mismo vamos a hacer con el resto de los casos, ¿no? Donde si retiramos toda la plata nos tiene que quedar 0. Esto podría solaparse con este caso de equivalencia, sí, seguramente. Ahora bien, fíjense que todos los tests que tiran error llaman a esta otra función, test rejection, ¿sí? Que está, bueno, claro, está dentro de test utils. Si yo le doy F12, seguro que va a aparecer aquí esta pequeña funcioncita que sin embargo abstrae una funcionalidad necesaria, ¿no? Es decir, llamar a un callback haciendo, o sea, esta es una corrutina, por lo tanto hacemos una llamada mediante una wait y estamos esperando que falle, por lo tanto si no falla debe tirar un error, y si falla esperamos que la razón por la que falló es la que nosotros estamos pasando como parámetro. Y eso, bueno, nos permite esperar, por ejemplo, que el valor sea positivo o que no tenga suficiente dinero. Vamos a ver cómo se testea esto, así como se ejecutan los casos de prueba para ver que esto esté andando bien. Bien, nos faltaba contarles de qué se trata Truffle. Y aquí va a entrar en acción esta herramienta. Truffle nos sirve para construir nuestro proyecto de Solidity. En particular, lo que nosotros hicimos dentro del ejemplo que nosotros subimos al repositorio es crear una carpeta, meternos ahí y de luego ejecutar el comando truffle init. Eso genera esta estructura de directorio que vos vas a poder ver dentro de la carpeta truffle del repositorio, ¿no? Acá están dentro de build contracts los, entre comillas, que ustedes no están viendo, compilados de nuestra smart contract, donde define básicamente cuáles son los tipos y el bytecode que debe ejecutar, ¿no? Este es como una especie de compilado, de código compilado, que es el que se va a terminar subiendo a la blockchain. Por otra parte tenemos una carpeta contracts, ¿no? Donde nosotros generamos el ejemplo de la billetera que recién te contamos, pero además también está este otro que
lo vamos a ver cuando veamos la aplicación de React. Y este en particular, este migrations.sol, es el que te agrega Truffle, que es la definición de un smart contract que nos sirve justamente para deployar cada uno de los contratos dentro de la blockchain. ¿Qué tenemos que hacer con esto? Simplemente no borrarlo. Con eso le vas a hacer un gran bien a tu proyecto. Pero además, no alcanza con definir el smart contract, ¿no? ¿Cómo es que se generan estos JSON? Bueno, a partir de lo que es la compilación, y después esos JSON se tienen que deployar en la blockchain. ¿Cómo se deployan? Bueno, para eso justamente está la carpeta Migrations. Dentro de Migration tenés esta, que es la que te provee Truffle, y en particular es muy similar lo que hay que hacer para deployar nuestra billetera, el smart contract. Generamos una referencia wallet y luego lo que hacemos es trabajar con esta función que recibe un objeto deployer para luego deployarlo dentro de la blockchain. Es simplemente con esto ya Truffle sabe lo que tiene que hacer y lo deploya convenientemente. Hemos visto la carpeta de test que tiene en JavaScript la implementación de los casos de prueba. Y por último, un archivo muy importante es el Truffle config. Dentro de Truffle config lo que nosotros estamos definiendo es con qué versión de Solidity vamos a trabajar. Y otra cosa que también vamos a hacer es definir las redes, las networks, ¿sí? Estas son las que, por ejemplo, estamos usando aquí en Ganache, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos dentro del server, fíjense que estamos usando la 8545, el network ID 5777, pero 8545, el puerto, es el que está asociado a esta clave que es development, ¿no? O sea, la red development está asociada a este puerto. Entonces, si nosotros queremos trabajar con Truffle y deployar el smart contract, vamos a tener que especificar que sea esa red. Por defecto, la red que va a tomar es la que dice RPC, que es la 8543. Pero podemos definir tantas redes como nosotros queremos. Bien, ejecutemos los tests entonces. Nos posicionamos, fíjense que estamos dentro del directorio raíz de Solidity, es decir, en la carpeta Truffle, y vamos a ejecutar los tests, Truffle test. Lo primero que nos dice, miren, estamos usando la red development y está ejecutando los tests convenientemente. Con lo cual esto es fantástico, ¿no? O sea, pudimos hacer la ejecución de los tests y pasaron todos convenientemente. Ahora bien, si yo le digo, bueno, que haga Truffle test y le estoy especificando otra red, la red podría ser, por ejemplo, permiso, voy a buscar para confirmar que es local. Esto puede dar un error, ¿no? ¿Por qué? Porque no está disponible la red cuyo puerto es la 7545, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de ejecutar los tests. E incluso podríamos tener una red donde no estén deployados los smart contracts. Entonces va a haber que tener cuidado respecto a cuál es la blockchain que estemos tomando. Después, para más información, te recomiendo que veas los tutoriales que nosotros te dejamos. Bueno, me arrepentí y en realidad quiero deployar mi smart contract en una blockchain que no esté, ¿no? Para que el video quede completito. Entonces voy a generar un nuevo workspace. Le voy a poner local para estar seguro de que se trata de mi workspace local, el que definí en Truffle como local. Le voy a tener que decir en el server que es el 7545, bueno, justamente la pegó ahí, y le voy a dar save, con lo cual ya me generó, fíjense, una serie de cuentas. Muy bien, entonces
yo ahora estoy nuevamente dentro del directorio raíz de mi proyecto de Solidity y ya puedo hacer truffle deploy y le tengo que especificar que la red que voy a utilizar es la local. De esa manera lo que va a hacer es tratar de deployar mi smart contract. Fíjense que me está tirando un error porque me dice que no puede asociar la cuenta, no está reconociendo la cuenta para deployar el smart contract, ¿no? ¿Se acuerdan que todo smart contract tiene asociada una cuenta, ¿no? Vamos a ver por qué se da esto y cómo lo podemos corregir. Bien, si se fijan acá en la configuración de local, nosotros decimos que esté usando esta cuenta para trabajar con los smart contracts, ¿sí? Pero resulta que esta cuenta no existe dentro de mi network de Ganache que acabo de crear, ¿no? Entonces lo que yo tendría que hacer es copiarme esta dirección y utilizarla para poder deployar ese smart contract, ¿sí? Es decir, el que va a gastar el gas para deployar ese smart contract va a ser esta cuenta. Para lo cual, bueno, cosa importante es reemplazar el dato from aquí dentro de local. Ahora sí, vamos a borrar aquí y vamos a tirar de nuevo la instrucción truffle deploy utilizando el network local. Fíjense que ahora sí pudimos deployar todos los smart contracts asociados y además, si ahora nosotros entramos a Ganache, se comió unos centavitos de Ether para poder hacer ese deploy. Además, van a ver aquí que tenemos 6 bloques minados y dentro de las transacciones nos está avisando que creó exactamente 3 contratos. ¿Podríamos haber levantado Ganache desde la consola? Sí, podríamos haberlo hecho manualmente como lo hicimos al principio. Ganache nos ofrece una alternativa más rápida, ¿no?, para configurar, levantar una blockchain nueva, incluso el servicio de minado. Y ahora sí podemos ejecutar truffle test utilizando la network local y van a ver cómo ahora sí los tests pueden ejecutarse perfectamente. Ya tenemos los tests unitarios funcionando, deployamos nuestro smart contract, pero hay algo que nos falta y es experimentar, jugar un poquito con un smart contract y ver qué es lo que podemos hacer. Para lo cual los voy a invitar aquí a levantar la consola de Truffle en la red local. Ahora sí que tenemos levantada nuestra consola de Truffle, lo que vamos a hacer, bien, está jugando una mala pasada, ahí está. Lo que vamos a hacer es generar un smart contract y poder referenciarlo mediante esta instrucción, ¿sí? Fíjense que la creación de esta instancia del smart contract es asincrónica. Pero bueno, con este await hay un async implícito. Ya tenemos nuestra instancia de la billetera que tiene disponible todos estos métodos, ¿sí? Y podemos hacer muchas cosas con él. En particular, lo primero que vamos a hacer es tratar de poner plata. Podemos poner plata de, por ejemplo, en esta cuenta. Copiamos esta dirección. ¿Sí? Y vamos a poner 250 pesos. ¿Sí? O bueno, para seguir el ejemplo, 150. ¿Sí? Vamos a minimizar esto para que se pueda visualizar al mismo tiempo. ¿Sí? Estamos poniendo 150 pesos en esta cuenta. Aquí vemos que iniciamos una transacción, que eso usó una determinada cantidad de gas. No tenemos logs de esto. Status true indica que se procesó correctamente, ¿sí? Y esa misma transacción también se puede visualizar acá en Ganache, ¿sí?
¿sí? Esta transacción que vemos aquí. ¿Sí? Debe estar por acá. No lo estoy viendo ahora. Bien. Ahora bien, ¿qué más podemos hacer? Podemos tratar de sacar plata de esa misma billetera, para lo cual invocamos al método withdraw. Con esa misma cuenta vamos a sacar 25 pesos, lo cual utiliza otra cantidad de gas. Y ahora podemos pedirle a Wallet Instance saber cuál es el balance que tiene, ¿no? Esto también podríamos hacerlo de esta manera. Ay, se me escapó un enter, ¿sí? Y acá fíjense que cuando le pedimos el saldo, eso nos da 150 menos 25, ¿sí? Me da 125. Otra opción para poder hacerlo es walletinstance.wallet.call y pasarle la dirección que nosotros estuvimos trabajando, ¿sí? ¿Qué pasa si ahora queremos hacer un withdraw de 525 pesos? Vamos a recibir un hermoso mensaje de error con un stack trace que dice justamente que no hay suficiente dinero. Y te presentamos como frutilla del postre esta aplicación en React, donde tenemos un login con usuario y contraseña que deben coincidir contra un smart contract que tenemos deployado en nuestra blockchain. Cuando coincide, accedemos a la página donde nos muestra cuál es el saldo actual y la posibilidad de poner o sacar plata. Aquí vemos, por ejemplo, que si ponemos 50, automáticamente nos aparece el monto de 245. Si sacamos 15 pesos, nos quedan 230. Esto es fantástico. Vamos a ver cómo funciona el tema del autominado. Yo estoy suscrito a esta blockchain, la blockchain Monedero, que está asociado a este server y que tiene el autominado activado. Ahora, ¿qué pasa si yo le digo que tarde 10 segundos para minar cada una de las transacciones? Sigo ubicado con este usuario y le digo, bueno, que quiero poner 17 pesos. Fíjense que está tardando. Aquí le faltaría un spinner o algún tipo de feedback al usuario para indicar que se está procesando la operación, que va a tardar, y después de un tiempo sí se efectiviza ese cambio, ¿no? O sea, una cosa importante es que lo que va a tardar, yo te pido sacar, ¿no?, 5 pesos a Dini y le doy salir, entro como Dodain, entro con este usuario. Si yo entro con este usuario, fíjense que no tarda 10 segundos en obtener el balance, ¿no? El saldo se puede obtener porque eso no involucra una transacción, ¿no? Ahora, yo me fui y Dini tenía un cierto valor, que era 247. La operación se mandó en forma sincrónica. Cuando yo vuelvo, el balance se actualizó, ¿no? O sea, es una cosa importante a tener en cuenta, que yo disparo la transacción. Esa transacción va a ser procesada cuando se termine de minar de acuerdo a la dificultad de la blockchain. Entonces es importante darle un feedback al usuario de, bueno, ya se fue a procesar esa operación, cuando termine va a ver el resultado. No quiero alargar demasiado este video, pero sí déjame contarte cómo nos vamos a conectar dentro de la aplicación React a la blockchain. En principio, entrando desde la terminal, voy a ir a activar la consola de Truffle en la red Development, que es la que está asociada a la red de Monedero, ¿sí? Una vez que estoy aquí, puedo pedir lo siguiente. Necesito el ABI de la billetera. ¿Qué es el ABI? Bueno, es un JSON que lo que nos permite es saber cuáles son los servicios que ofrece
un smart contract. Es decir, es la interfaz del smart contract con la que nosotros nos vamos a conectar. Algo bastante importante es, si yo agrego funcionalidades a un smart contract, no solamente tengo que hacer el deploy correspondiente, por supuesto agregar los tests, sino que también tengo que actualizar el Wallet API para poder hacer la llamada dentro de mi aplicación React, ¿no? Con lo cual eso implica entrar a la consola Truffle y actualizar ese API para que nosotros lo podamos ver. Más allá de eso, bueno, lo que después vas a encontrar dentro de la aplicación React, que te invito a que la chusmes, es con alguna cuenta nosotros vamos a hacer las transacciones, es decir, alguien tiene que pagar las transacciones de poner y sacar plata dentro de la billetera. ¿Cuál va a ser esta cuenta o cuál va a ser esta cuenta? Bueno, esas cuentas tienen que salir dentro de las cuentas posibles de tu red, es decir, las tenés que buscar dentro de Ganache. ¿Sí? Es decir, algunas de estas cuentas son las que vos tenés que utilizar luego para que paguen el gas de poner y sacar plata o cualquier otra transacción que requiera un efecto colateral dentro de tu aplicación. Sin extendernos demasiado en los detalles técnicos, sí hay una cuestión interesante para charlar respecto a la arquitectura de cómo funciona esta página. En particular, la billetera, ¿qué necesita como estado, como componente de React? Bien, necesitamos guardar el monto dentro del estado del componente, que es el monto que vamos a utilizar para luego decir cuánto queremos poner o cuánto queremos sacar. Por otra parte, el saldo, si bien podríamos pensar que es un prop, en realidad tiene características de state, porque cuando nosotros ponemos o sacamos plata, eso modifica el saldo. Entonces vamos a necesitar una función que actualice el saldo y que produzca el render correspondiente, ¿no? Para que ustedes ven que cuando yo agrego o saco plata de la billetera, eso dispara una notificación de la vista. Eso lo podemos ver aquí, ¿no? Tanto saldo set saldo como monto set monto forman parte del state de esta página. Y luego tenemos usuario, que es simplemente un prop que viene a partir del service una vez que nosotros nos logueamos. ¿Por qué? Porque tenemos una aplicación que funciona con un usuario logueado a la vez. ¿Qué pasa cuando queremos poner o sacar? Parte de la separación de concerns es que no lo resuelva el componente de React, sino que delega un objeto específico, que es el billetera service, que tiene un método de negocio, poner o sacar, y que termina conectándose al smart contract, invocando a estas tres funcionalidades. Eso lo vas a poder ver aquí cuando yo invoque al billetera service, y acá tenemos la definición tanto de poner como de sacar, como la que permite obtener el saldo. ¿Sí? Es bastante similar a la forma en la que lo hacemos con la consola Truffle, solo que mientras que para los métodos que no tienen efecto colateral es simplemente hacer la llamada, para los que sí tienen efecto colateral necesito pasarle una cuenta. ¿Qué implica esa cuenta? Bueno, esa cuenta es la que se va a encargar de pagar con el gas la transacción, ¿no? Para poder insertar esa transacción dentro del bloque y poder almacenarlo dentro de mi blockchain. Y así llegamos al final de este video. Espero que te haya gustado y nos vemos próximamente.